Bien, ahora que tú ya entiendes esto de que cuando usamos un nombre de tag en mayúscula, que empieza con mayúscula, pues se va a pasar como primer elemento tras bambalinas como una variable, como una referencia. Entonces esta variable tiene que estar dentro del scope actual. Eso ya lo vimos. En cambio, cuando el nombre del tag es en minúscula, pues se pasará como un string. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, vamos a empezar en el mundo real de React. Ahora sí, vamos a crear nuestro primer componente. Ahora sí, finalmente. Nosotros ya pasamos por los pojos, ya pasamos por JSX, ya pasamos por React.createElement. Entonces, te doy la bienvenida al maravilloso mundo de React. Ahora sí, ya con componentes. A partir de hoy, ya como te decía, como vamos a tener ya elementos de React encapsulados, pues ahora sí ya se van a venir a llamar React Components. Pero al final de cuentas, pues tú les puedes nombrar ahora sí que React Elements o componentes. Pero entonces la forma correcta es llamarles ya React Components, componentes de React, porque pues ya van a estar encapsulados ya sea mediante una función o entre una clase. Entonces vamos a crear nuestro primer componente de React. Para eso, pues ahora que ya sabemos eso de las mayúsculas, pues ahora sí ya despejamos el campo para empezar a crear nuestro componente. Entonces fíjate que vamos a hacer esto. Vamos a crearnos una función. Vamos a crearnos aquí en este caso, vamos a crearnos function. Y vamos a crear mi componente. Mi componente. Acuérdate, como te decía, como vamos a hacer una custom tag, un React component personalizado, un componente de React, pues debe de empezar en mayúscula. Eso va de la mano con lo que ya te enseñé ahorita. Entonces debe de empezar con mayúscula sí o sí para que sea un componente de React y que lo podamos manejar como una custom tag, como un componente de React personalizado. Entonces debe de empezar con mayúsculas sí o sí. Ese es el primer paso. Y luego aquí pues ya ponemos la data que queremos encapsular. En este caso pues queremos encapsular data igual a comunidad web td. Comunidad web td. Aquí ya estamos encapsulando nuestra data. Y entonces aquí es una función y nosotros vamos a retornar en este caso nada más y nada menos que como vamos a hacer un JSX bien estructurado, pues necesitamos paréntesis. Esto ya lo vimos, entonces vamos a ponerle aquí un div. Vamos a retornar un pequeño div. Un div todo muy bien. Y en este caso pues vamos a ponerle un h1. Y vamos a ponerle hola. Y aquí, como te estarás imaginando, en el h2 vamos a poner la data. En este caso, comunidad web td. Como es una variable de JavaScript, pues tenemos que hacer la sintaxis de llaves. Eso ya lo vimos y ya no te lo voy a repetir tantas veces. Entonces aquí, como te decía, pues aquí ya estamos creando nuestro primer componente de React. Fíjate cómo empieza con mayúsculas. Tenemos la data encapsulada, ahora sí que la serie de variables, funciones, etcétera. Todo lo que queramos va a estar encapsulado. Acuérdate del encapsulamiento en programación orientada a objetos. De eso te estoy hablando aquí. Y fíjate que estamos retornando JSX. Como nosotros sabemos que JSX tras bambalinas se reduce ahora sí que a pojos, pues por eso lo podemos retornar tranquilamente como lo haríamos en JavaScript. Entonces fíjate que aquí a partir de ahora ya estamos creando nuestro primer componente de React. Esto es lo que tú vas a ver allá afuera a diario y este es el 90% de trabajo que tú vas a hacer con React JSX. Con React JS, perdón. Esto es lo que tú vas a hacer la mayoría cuando estés desarrollando con JavaScript. Van a haber componentes de clase que ya no se utilizan, ya se recomiendan utilizar componentes de función, componentes funcionales, como también se conocen. Y gracias a los hooks, a los React hooks, que ya después vamos a ver, pues vamos a ver cómo ya los componentes de clase ya no se utilizan. Y la forma de crear componentes en React básicamente ya es con funciones, como lo estamos viendo aquí. Entonces, sin embargo, estos componentes no tienen estado, pero ya después vamos a ver qué es el estado. Entonces, fíjate que pues aquí no hay nada bajo el sol. Aquí ya todo esto es JavaScript. Por eso yo te digo que tienes que saber JavaScript en este curso. Es el requisito que necesitas de saber JavaScript y objetos y el manejo de
del contexto this. Entonces eso ya te lo he dicho yo en los requerimientos del curso. Entonces fíjate que aquí vamos a vamos a renderizarlo. Pero aquí antes de decirte esto, pues déjame decirte que aquí el beneficio es enorme. ¿Por qué? Porque podemos crear páginas progresivamente más sofisticadas mientras encapsulamos la complejidad dentro de los componentes, dentro del árbol de componentes. En React, como regla general, mantendremos cada componente en su propio archivo. Ya cuando trabajemos con los imports, tú ya debes saber qué son los imports, porque ese es un requisito previo que también yo te pedí. Entonces, en React, como regla general, siempre vamos a mantener cada componente en su propio archivo y ya nomás lo vamos a jalar, lo vamos a importar. Luego, cuando necesitemos usar el componente, pues ya lo importamos y todo muy bien. Normalmente utilizaremos una variable con el mismo nombre que el componente. Eso ya también lo vamos a ver. Aquí lo importante es que tú sepas que los componentes inician en mayúscula. Entonces fíjate que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerle aquí. Vamos a ponerle render. Y vamos a usar aquí mi componente. Fíjate que me marca un error. Y este error, pues tú ya sabes que cada etiqueta de aquí en React debe tener una opening tag y una closing tag. Como nuestros componentes personalizados, en este caso nuestros componentes de función, nuestros componentes funcionales no tienen closing tag, pues debemos de ponerle la diagonal al final. Y ya se va a quitar ese error. Entonces vamos a guardar, vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente estamos llegando a lo mismo. Fíjate cómo ahora ya el beneficio es enorme porque está todo ya encapsulado. Y fíjate cómo para llamarla, pues simplemente hacemos la opening tag, le ponemos el nombre de nuestro componente, de nuestra función en sí, y pues ya ponemos la diagonal al final. Y fíjate cómo ya estamos llegando tranquilamente a lo mismo. La diferencia es que esto está completamente encapsulado y va a ser muy fácil volverlo a reutilizar. Entonces esta es una introducción a lo que son ya los React Components, en este caso un Function Component, el más sencillo. Y fíjate cómo efectivamente pues estamos logrando tranquilamente lo mismo. Fíjate cómo tenemos nuestro div, nuestro hola y nuestra comunidad WebTD. Entonces esta es una introducción y seguimos avanzando. Bendiciones.